Bueno, muy buenas tardes. Hemos iniciado la grabación de esta sesión. Estamos en el encuentro del eje número 3, grupo 201, de Epidemiología Aplicada 1. Como siempre, doy la bienvenida a nuestras clases sincrónicas. Básicamente, hoy vamos a permitir el espacio, como lo dimos hace 8 días, para poder socializar sus avances en los trabajos que vienen haciendo del eje 3. Y en un punto de la clase, introducir el tema de cálculo de tamaño muestral a través de PIDA 4.2. Por tanto, pues la idea es que con esta explicación puedan incorporar ese cálculo a sus ejercicios actuales y no solo, digamos, con ese fin, sino que puedan aprender la ruta y los parámetros necesarios para el cálculo con EPIDAT. Entonces, vamos a hacer tanto para grupos independientes como emparejados el cálculo eh, a través de este paquete estadístico. Entonces, esto realmente es muy corto y la ruta se explica en 10 minutos. Entonces, la mayoría del tiempo va a ser para sus presentaciones. Como siempre, les pediría que presenten su pantalla y que puedan hacer el mejor uso del tiempo de acuerdo con los grupos que tengamos hoy. Y pues a los otros que escuchemos, muy atentos, participativos, si quieren preguntar, aportar, estaría bienvenido. Entonces, pues les preguntaría a quienes están interesados en presentar sus trabajos. Si quieren, en el orden de levantar la mano, vamos realizando la intervención y miramos qué tantos hay para distribuir el tiempo. Bueno, tendría que primero Omar, luego Juan David, alguien más, Lina también. Listo, por el momento empecemos con Omar. Demos tentativamente unos entre 15 y 20 minutos por intervención. Y si más adelante alguno se anima, lo incorporamos. Yo Profe, creo muy que buenas tardes. Antes de empezar, le quería pedir el favor si podía ajustar el micrófono que se oye muy, pues, extraño, no se oye muy claro, por favor. no sé cómo ajustarlo, no tengo micrófono, estoy hablando con el altavoz del computador. Ah, ok, listo, profe. Y está como predeterminado, no estoy utilizando nada externo. No sé si, a ver si cambiando el algo acá, aunque pues no sé, miremos a ver. Ahí será que mejora. Sí, profesor. Listo. Bueno, entonces adelante, Omar, y pues lo escuchamos. Usted pone el ritmo, digamos, de la presentación y lo que tenga que mostrarnos. Si yo veo conveniente, les pregunto cosas puntuales y si no, pues seguimos la línea que ustedes consideren. Ok, profe. Entonces, pues, aquí entonces es la actividad evaluativa. Utilizamos pues el formato que se estableció, entonces la introducción frente al fracaso virológico en pacientes con VIH, pues eso ya lo teníamos como general, y nos vamos ya a la pregunta de investigación. En este caso nosotros establecimos la pregunta como cuáles son los factores de riesgo sociodemográficos y clínicos asociados con el fracaso virológico en pacientes diagnosticados con VIH en tratamiento retroviral comparados con pacientes diagnosticados con VIH en tratamiento antirretroviral sin fracaso virológico en términos de preferencia sexual, conteo de cédula CD4 mayor a 200, antecedentes de omisión y antecedentes de suspensión en pacientes entre 18 y 80 años en una IPS en Colombia en el año 2020. La pregunta PECO, entonces la P sería pacientes entre 18 y 80 años con VIH en tratamiento retroviral. La E sería pacientes con fracaso virológico. La C, la comparación sería pacientes sin fracaso virológico. Y el outcome sería factores asociados con el fracaso virológico
nosotros seleccionamos preferencia sexual, conteo de célula CD4 mayor a 200, antecedentes de omisión y antecedentes de suspensión. El objetivo general, entonces, es identificar los factores de riesgo sociodemográficos y clínicos asociados con el fracaso virológico en pacientes diagnosticados con VIH en tratamiento retroviral, comparados con pacientes diagnosticados con VIH en tratamiento antirretroviral sin fracaso virológico en términos de preferencia sexual, conteo de células CD4 mayor a 200, antecedentes de omisión y antecedentes de suspensión en pacientes entre 18 y 80 años, IPS en Colombia en el año 2020. Los objetivos específicos, entonces, es equiparar por edad y género para realizar el análisis de casos y controles, determinar la frecuencia de preferencia sexual en pacientes con VIH en tratamiento retroviral con fracaso virológico con pacientes, comparado con pacientes sin fracaso virológico. El siguiente, determinar la frecuencia de antecedentes de omisión en pacientes con VIH en tratamiento antirretroviral, la misma condición con fracaso virológico comparados con los que sin fracaso. Determinar la frecuencia de antecedentes de suspensión en pacientes con VIH en tratamiento antirretroviral con fracaso virológico comparado con pacientes sin fracaso virológico. Y finalmente comparar el conteo de células CD4 mayor a 200 en pacientes con VIH en las mismas condiciones, pacientes con fracaso virológico versus pacientes sin fracaso virológico. Si quieren una pausa sí, señor. Y abrimos la discusión frente a pregunta y objetivos. Los escucho, yo tengo algunas recomendaciones, pero primero escuchemos a los compañeros. Si lo puede aumentar un poquito para verlo mejor, por favor. Con gusto, profe. Eso, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿tienen alguna sugerencia a la pregunta? Juan David, ay, no, mentira. Espérenme que es que... Deciret, ¿cierto? Porque Juan David está... O si quieren bajar la mano, que yo ya le tomé un pantallazo a quienes ahorita la levantaron. Deciret va a hacer un comentario, ¿cierto? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Buenas tardes. Bueno, yo en cuanto a la pregunta, me llama la atención, en primera medida, que en pacientes el rango de edad entre 18 y 80, pues, es bastante amplio, digamos, como para determinar ciertos factores de riesgo en la parte, sobre todo, clínica, dado pues que un paciente de 18 años va a tener, digamos, una condición clínica diferente a un paciente pues, de 80 años, que lo más seguro es que tenga ciertas comorbilidades. Y pues también porque creo que en pacientes con VIH, aunque se dan casos, es muy raro encontrar pacientes, pues, digamos que de 80 años, pues con esa condición. Y por otro lado, no me queda claro si inicialmente se está hablando de factores de riesgo sociodemográficos y clínicos, ¿por qué ahora al final de la pregunta se mencionan esos factores nuevamente? Entonces, no me queda claro si, si lo que se está, ¿por qué se repiten nuevamente esa descripción de los factores? No me queda claro. Entonces, de pronto como que no sé qué tan necesario sea describir la parte que dice preferencia, conteo de células, antecedentes de omisión y antecedentes de suspensión, porque creo que quedamos como un poco dispersos. Listo, decirles muchas gracias. Respondan por palabra. Fíjense que plantea dos cosas, ¿cierto? Un término más de forma, que es la última intervención, y uno más, digamos, de análisis en cuanto a la edad, 18-80. Pero bueno, ¿cómo la ven y qué podrían
contarnos si lo han considerado o si lo tienen de pronto en el plan de análisis o si definitivamente es algo que nos puedan pensar y lo puedan cambiar. Incluso si quieren pensar en, bueno, si es a lugar, podrían decir, bueno, lo planteamos de esta manera. Si no, pues nos sustentan para que podamos tener la claridad. Profe, ahí hay dos cosas. La primera, nosotros por las variables que escogimos, por eso mantuvimos como el rango entre 18 y 80. Si bien como dice la compañera, por ejemplo, en ese tipo de enfermedades asociadas sí podría haber alguna diferencia. Los datos que nosotros o las variables que escogimos, pues no tendrían una relación directa con esta situación. Entonces, por eso lo mantuvimos. Sin embargo, estuvimos haciendo una revisión y vemos que la mayoría de las condiciones que más se ven relevantes están en el rango de edad entre 20 y 50 años, ¿ya? Pero, es decir, estamos sujetos a hacer algún ajuste si se requiere, aunque realmente nosotros ya corrimos todo el proceso tal cual como usted nos explicó en el video, en el que nos sugirió, pero igual se puede volver a cambiar. La verdad, el ejercicio es práctico y se puede ajustar de nuevo. Pero por lo menos para las variables que escogimos, nosotros consideramos que podíamos mantener el rango entre 18 y 80. Les pregunto, no con fines de, porque bueno, esto es algo que, digamos, uno en un principio pensaría que cambia notoriamente todo lo que hizo, pero piensen por un momento desde el punto de vista analítico, cómo hacer para, en el análisis, presentar los datos no con este rango tan amplio de edad, sin tener que cambiar todo, no es necesario. ¿Sí? Es decir, mírenlo en términos analíticos. ¿Cómo lo podrían hacer? Y ese podría constituir un objetivo acá que sí se podría agregar y que tendría de pronto algo además en la metodología. ¿Qué podrían hacer frente a eso? No, yo lo que considero es cerrar el grupo, pues armar un factor de exclusión, menores de 20 y mayores de 50. Pero digamos que ya los incluyeron a todos y hicieron el equiparamiento, como me comentan ya, digamos, muy seguramente por edad, y ya cada paciente, si hay un paciente de 70 años, tendría su control de 70. Pero ¿qué harían para no cambiar el ejercicio? Porque no se trata de cambiarlo, es decir, se puede hacer otro análisis, que es lo que los estoy intentando de llevar, ¿cierto? Y es, ¿cómo haríamos para jugar con este rango tan amplio sin repetir el ejercicio que ya se tiene? Es decir, sin cambiar criterios, asumiendo que ya todos se incluyeron? ¿Qué se podría hacer? Profe, nosotros cuando hicimos el análisis y lo equiparamos, a nosotros nos dio una equiparación que la edad es de 20 hasta 72 años. De una vez la equiparación. Si usted nos dice que cómo lo haríamos, como ya lo corrimos, cambiaríamos el 1880 y podríamos jugar con 20 y mantenerlo hasta 72, que fue lo que nos tiró el programa sin necesidad de cambiar ningún dato. No. Cuando nosotros lo corrimos, cogimos toda la edad, pero él nos cerró directamente desde los 20 hasta los 72 años, profe. O sea, no encontró, no equiparó ninguno de 80 con otro 80, sino que lo máximo fue hasta 72. Si en ese orden de idea usted nos dice que cómo haríamos para no cambiar nada, solo sería cambiar el valor de 18 80 años con los valores que teníamos originalmente cuando lo corrimos. Pues yo de pronto le daría alcance a esa pregunta, a esa respuesta, profe, porque es que igual cuando se hace equiparamiento lo que se busca es eso, es que tenga su contraparte el caso con el control. ¿Sí me entiende? Y si obviamente no encontró uno de 80 que tuviera las mismas condiciones, pues obviamente no se lo va a equiparar. Entonces, creo que por ahí yo no me iría por ese lado, la verdad. Incluso la invitación no es, digamos, porque, o sea, lo que les estamos conllevando la pregunta de decir es que es muy al lugar, y es no por pereza de devolverse, es lo que se va a hacer, ¿sí? Perdón utilizar la palabra pereza, pero no por repetir de nuevo lo que se hizo, sino la razón puede ser otra, ¿sí? Es decir, a alguien diferente a ustedes se le ocurriría, como en términos analíticos, ya que lo corrieron así, es decir, equipararon y ya encontraron que hasta los 72 años hay un paciente caso que tenga un control como mínimo en esas parejas, puede haber más,
Pero en términos analíticos, en los resultados, si nos centramos ahí, ¿qué podrían hacer para presentar esto donde hay diferencias entre los más jóvenes y los más mayores? ¿Qué es lo que Desiree nos cuenta? Sí, eso, ¿qué podríamos hacer con esos datos para no meterlos a todos en un mismo saco? Profe, yo creería Hacer que separación por grupos. Por grupos, ¿eso cómo sería? Creo que Juan David también iba a decir algo por ahí. Perdón. profe, se hace un análisis de ese grupo, de ese intervalo de edades, por aparte del que quedó sin un control. Podríamos de pronto formular un objetivo para hacer un análisis solo específicamente de quienes no estuvieron pareados. Esa podría ser una opción, ¿cierto? O sea, unas veces por subgrupos. Entonces, incluso podría ser un objetivo. Porque atendiendo a la diferencia que hay por edades, de la enfermedad y la presencia de otras comorbilidades. ¿Cierto? Eso se podría hacer, claro. Ahí estaría parte de la respuesta. Si ustedes quieren retrocederse y cambiarlo, definitivamente restringirlo, pues lo pueden hacer con criterios de exclusión, ¿cierto? Sin embargo, si lo retiran, igual, y van a utilizar, digamos, que dejen hasta los 50 años, o no sé la edad que definen, pero que vayan otra vez a equiparar por edad. Recuerden que esa variable edad se pierde el análisis en cuanto a la relación que se está evaluando, pero no se pierde en cuanto a que yo puedo establecer otro punto de corte, ¿cierto? Y puedo hacer mi análisis con unos intervalos más pequeños, los jóvenes y los que están de pronto en edades medias y mayores, ¿cierto? Si encuentro alta variabilidad. Si es más bien corto el rango, pues lo puedo hacer en una sola, ¿cierto? Todo dependerá de cómo se logra ese equiparamiento, porque como saben ustedes que se hace como ese procedimiento probabilístico. Él encuentra de toda esa cantidad de datos que tiene, él lo equipara con el más cercano en ese coeficiente, ¿cierto? Y si no encontró, por ejemplo, dependiendo de la tolerancia que le hayan dado, si ustedes dijeron que tiene que ser 0, entonces alguien de 72, si no hay ningún otro registro de 72, sino de 71 hay muchos, pues él no lo va a equiparar. Entonces ya se quedó por fuera de 72. ¿Sí? Y así sería, digamos, ese proceso como iterativo para el equiparamiento. Entonces, esas podrían ser dos opciones. Ustedes toman la decisión, pero digamos que sí es importante considerar, ¿listo? Ya sea en términos analíticos que se podría hacer, y entonces lo incluyen en los objetivos, que sería un objetivo secundario, y sería un análisis secundario por subgrupos de edad, y en la metodología, pues explican cómo harán ese análisis. De lo contrario, entonces escribirían que no van a incluir ciertas edades en criterios de exclusión, y bueno, se quitan, digamos, esa dificultad desde el principio. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, y había otra cosa. Profe, Lo segundo que dijo Desiree, eso en cuanto a la pregunta primera, y lo otro, ¿lo recuerdan? Donde nos mencionaba que por qué si hablan de factores de riesgo sociodemográficos y clínicos y al final los están especificando. Sí, pero pues digámoslo así que dentro de es decir, ¿no? En los objetivos específicos, o sea, se corren y se especifican cuáles son las variables que se van a utilizar, ¿cierto? Pero en el general, no en el general. Es decir, que la pregunta inicia, incluso tanto el objetivo como la pregunta, que son muy parecidos, dice identificar los factores de riesgo sociodemográficos y clínicos, y luego dice en términos de tal, tal y tal. Entonces, lo que le entendía decir es que, ¿por qué repetir abajo en detalle cuáles son esos factores y arriba pues mencionar estos dos grandes grupos de factores? Tal vez nosotros lo hacíamos en términos de que quedara muy claro cuáles iban a ser esos factores, pero pues igual se podría retirar porque en los objetivos específicos se están desagregando uno por uno. Miren que ustedes la reacción primera que hacen es retirar y no lo hagan así. Acostumbrémonos supongamos que ustedes están presentando esto ante sus jurados y hay que defender hasta el final porque ustedes en ese momento tomaron una decisión y pues la vía no será, bueno, quitémoslo, no. Hay otros caminos distintos, ¿sí?
¿Cómo cuáles? Redactarlo, cambiar un poco la redacción. ¿Cómo lo harían si cambiamos la redacción para que no redunde lo que está en el principio y en el final en detalle? Y que quede claro, pero que no haga más extensa la pregunta y pues bueno, no repitan los dos componentes, en los dos extremos de la pregunta. No, entonces sería irnos hasta identificar los factores de riesgo en términos de preferencia sexual, conteo de células, antecedentes de omisión y suspensión en pacientes entre 18 y 80 años en una IPS de Colombia en el año 2020. Y quitar los factores de riesgo sociodemográficos y clínicos. O, como le digo, dejar arriba los sociodemográficos y clínicos y como abajo en los específicos están desagregando uno por uno, pues ahí ya quedarían implícitos. Bueno, nosotros lo hicimos más por el tema de que quedara muy claro en el objetivo cuáles eran esos, porque normalmente usted dice sociodemográficos y clínicos y pensaría el lector que es que nosotros nos vamos a ir con todos, ¿cierto? Y usted trata de ser específico y dicen cuáles son los términos de esos factores de riesgo. Estos, simplemente en sociodemográficos, preferencia sexual, y en los clínicos nos vamos con células CD4, antecedentes de omisión, suspensión, para un grupo de pacientes entre 18 y 80 años. Era más como para darle claridad, ¿me entiende? Listo. Bueno, antes de pronto de dar la palabra a María, bueno, se cumplieron 15 minutos con ustedes, pero como tiramos entre 20, voy a colocar otros 5. Miren, todo lo que usted dice es verdad, es términos de redacción, ¿sí? Pero bueno, para pronto no quitar la palabra a alguien que pueda aportar. Creo que, ¿quién estaba con la mano primero? Que la acabo de bajar. María Leiva estaba primero y luego decir, adelante. De pronto, como complementando lo que dice el compañero, no es necesariamente que especifiques estos en el nombre de la investigación, sino que hagas como una especificación más general. Entonces, en mi caso dejaría solo que son factores sociodemográficos y clínicos, y ya no es específico sobre lo que vas redactando el trabajo, si puedes colocar qué es lo que tú quieres específicamente, que viene siendo los antecedentes de omisión y de la suspensión del tratamiento virológico, que es realmente los factores que tú quieres buscar. Es decir, no hay necesidad de que eso tampoco lo pongas en el título. Bueno, ¿qué dice Desiret? Yo sugiero lo siguiente. Si solamente están teniendo en cuenta como factor sociodemográfico la edad, que es lo que más que todo observo en la pregunta como tal, pues podría quedar así. Identificar los factores de riesgo clínicos asociados con el fracaso virológico y al final, en la parte final de la pregunta, aclarar pues en qué población, porque si la población va a cambiar, por eso es que hago tanto énfasis, porque al final en el objetivo específico ya ustedes pueden aclarar esa parte de sociodemográfico, porque si solamente es edad, no veo por qué también mencionarlo como un objetivo general, si generalmente en los estudios, en los objetivos específicos hacemos una descripción sociodemográfica. Pero la variable no es sola edad, la variable son antecedentes, son preferencia sexual, conteo CD4 mayor a 200, antecedentes de omisión, antecedentes de suspensión. La población es de 18 a 80, es decir, es una característica, es decir, la P es pacientes con VIH en tratamiento antirretroviral entre 18 y 80. ¿Sí? Para que decir de pronto, o sea, no es solo la edad en esta pregunta. Yo les digo lo siguiente. De hecho, la edad y el género se utilizaron fue para hacer equiparamiento. Pero no importa, digamos, ahí lo pueden describir porque son características de la población, ¿sí? Miren, yo diría lo siguiente, recogiendo un poco lo de todos, pero también, digamos que con una cosa, un apunte ya más propio, y es, pueden tener dos caminos. El primero es, tanto en la pregunta como en el objetivo, mencionar solo los factores de interés. Es decir, mi pregunta, si se sube un momentico, porfa, sería algo así, obviamente pensando un poco en borrador. Yo empezaría como
La preferencia sexual, el conteo CD4, los antecedentes de suspensión, se asocian con el fracaso virológico en pacientes diagnosticados con VIH en tratamiento comparado con pacientes con VIH sin fracaso en la IPS tal, o sea, sería una opción. Y mire que estará borrando factores de riesgo demográficos y clínicos, porque estará siendo específico con qué es lo que voy a evaluar en este trabajo. Entonces mi objetivo sería lo mismo. Entonces si usted baja un poquito el trabajo, el cambio sería, para mí, ¿cierto? Haciendo énfasis en esos objetivos, en esos factores, sería identificar si la preferencia sexual, el conteo de cédulas, se asocia al fracaso virológico en pacientes, coloca el grupo inicial, el que tiene el fracaso, en comparación con los que no tienen fracaso. ¿Sí? Es decir, y luego, pues ya ahí tiene todo en su objetivo general y en el objetivo específico, pues es como los tiene ahí, yo ya no tendría objeción del objetivo específico. Lo segundo, claro, el primero, ¿cierto? Sí, señor, muy claro. ¿Cuál sería el segundo? El segundo para mí sería, si quiere, mantenga un momento y ahorita que miramos las dos opciones, incluso hay otra tercera, a ver cuál es la que mejor nos puede funcionar. La segunda sería un poco lo que decía María, y es mencionar en la pregunta y en el objetivo factores de riesgo sociodemográficos y clínicos. Incluso puede colocar la palabra principales, porque uno no los va a evaluar todos. Uno diría identificar los principales factores de riesgo sociodemográficos y clínicos asociados con y termina hasta donde está virológicos, ¿cierto? Es decir, le quitaría todo lo que es en términos de, ¿cierto que sí? Obviamente le colocan los 1880 y la IPS en color. Esa sería la otra opción. En el objetivo y en la pregunta, que están muy relacionadas. Ahora, en los objetivos específicos, ahí sí usted los detalla, porque arriba está diciendo, miren, los principales, y aquí abajo los está detallando. ¿Cuáles son esos principales? Ese es el segundo camino. ¿Está claro ese segundo? Sí, señor. Ahora, hay un tercero que es más de forma, y es para que no se haga tan robusto todo esto, pues que siempre ustedes dicen, en el grupo de fracaso, el tratamiento antirretroviral comparado con pacientes con diagnóstico de VIH en tratamiento antirretroviral sin fracaso, eso es sumamente largo. Pueden mencionar en grupo con la condición o con el evento de interés y sin el evento de interés. ¿Sí? Es decir, en la pregunta, si quieren súbanse un momentico a la pregunta, y si hacemos cualquiera de los dos cambios por los que ustedes opten, subámonos un poquito. Entonces, dirían, cuando hagan referencia a ese grupo de pacientes diagnosticados con entre paréntesis, grupo caso o grupo con el evento de interés, y cuando terminen de decir de lo de sin fracaso, grupo de control o grupo sin el evento de interés. Y entonces abajo ya, cuando mencionen esto, ya están sabiendo que arriba pues está, incluso esto está de la mano con el planteamiento del problema. ¿Sí? Lo que se busca finalmente es que para un lector esté claro qué es lo que se va a lograr con esta pregunta, a qué se va a responder. Yo les decía que no importa si es muy extensa la pregunta, no pasa nada, pero digamos que tratemos de ser lo más, en términos estadísticos se llama parsimoniosos, lo más corto, lo más concreto, ¿cierto? Lo más, sin el menor uso con el menor uso de las palabras. ¿Sí? Pero serían como las tres, bueno, realmente son dos formas y la otra es más una opción para acortar un poco la pregunta. ¿Esos tres están un poco claros? Sí, señor. ¿Sí? Ya ¿Qué piensa? Ahora sí, ¿qué piensa? Y ahora sí lo dejo hablar. No, estoy de acuerdo, profe. Tal vez es más generar una pregunta muy puntual y un objetivo claro frente al tema. A veces uno de pronto se extiende en prosa y terminas confundiendo, como decían los compañeros. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo. No sé si entonces de pronto así la pregunta de investigación quedaría más clara. Son la preferencia sexual, conteo de célula, antecedentes, los factores de riesgo asociados con el fracaso virológico en pacientes con VIH en tratamiento retroviral. Entonces ahí usted me decía que eran... ahí puede colocar grupo caso. Grupo caso. Vez. Sí, sin pensarlo, grupo caso. O casos, para que no quede como grupo, casos. Y abajo, después de donde está sin fracaso virológico, controles. Y hay una coma
ahí sí, en pacientes entre tal y tal y tal. Perfecto. Sí, señor. ¿Sí le parece? Está mejor. Entonces, abajo en sus objetivos ya usted perfectamente puede hablar para evitarse todo ese carretazo en casos y en controles, porque arriba ya lo mencionó. ¿Sí? Para evitar, digamos, incluso esa monotonía de los objetivos que todos terminan en los mismos términos. Fíjate que todos tienen la misma parte diferente, pero la cola, digamos, del objetivo es exactamente igual. Y aparte son muchos, son 6 objetivos, ¿cierto? Que incluso me hace falta hacer una observación, pero no sé si alguien se percató de los objetivos. Puntualmente el objetivo número 1 es el que tengo un comentario, pero bueno, vayamos acelerando porque miren, ya me volvió a sonar el reloj y ya nos pasamos incluso otros 10 minutos. Pero bueno, Juan David tiene algún comentario. Adelante. Profe, yo creo que la pregunta que usted tiene con respecto al primer objetivo era la pregunta que le iba a hacer cuando me diera la oportunidad antes de socializar. Adelante. Le iba a hacer una pregunta de primerito de primaria, porque realmente yo diría que para el análisis es una necesidad equiparar sin necesidad de que sea formulada por un objetivo. Si uno pretende hacer un análisis de casos y controles, equiparar bien inmerso en el desarrollo del análisis del estudio. Entonces no tendría Pero no por qué. siempre. Antes de que Pero siga, ahí yo tengo una observación, pero profe. antes de que siga, no siempre, todo estudio de caso control no siempre es equiparado. Recuerdan que lo habíamos mencionado, hay estudios que se hacen de caso control, con donde claramente está el caso que tiene el evento de interés, el control no, pero no se equiparan. O sea, no siempre es decir, no es algo que esté inmerso como usted lo dice. Ah, ok. Pero adelante porque lo interrumpí justamente para hacer esa claridad. Pero no, aparte de lo que dice Juan David, siga primero Juan para que termine su idea y Omar mantenga un momento y ya le respondo. Eso de pronto esa era la observación que iba a hacer, porque vi que el primer objetivo es equiparar, entonces creí que todos los estudios hay que equipararlos y que viene inmerso con la realización del análisis de la investigación, entonces por eso no habría que formularlo como un objetivo. Bueno, pero su argumento es porque viene inmerso. Yo lo estoy viendo desde otro punto. ¿Qué piensa Omar? Aparte de lo que usted está manejando, profe, yo también hago otra observación, y es que usted tiene que aclarar es con qué está equiparando, porque yo por lo menos pude escoger edad y género. Usted puede hacer equiparamientos con otro tipo de condición. ¿Sí me entiende? Entonces, para mí sí era importante dentro del objetivo específico establecer cómo inicio yo mis casos y controles, o sea, cómo estoy equiparando mi población o mi Pero género. antes de que siga, ¿usted considera que, digamos, independientemente que haya o no haya en el estudio un equiparamiento, este sería, o más bien, el equiparamiento es un objetivo específico de la investigación o es más un objetivo desde la técnica? Es decir, su espacio mejor estaría en el método. Yo estoy de acuerdo con usted, es importantísimo, si en un estudio se equipara, mencionar las variables con las que se equiparó. Pero, ¿esto es un objetivo de investigación o es un objetivo metodológico? Es un objetivo metodológico, es Listo. metodológico. Perfecto, o sea, no iría acá. Sí, en este caso, pues como usted lo plantea, sí, es verdad, no debería ir ahí. Perfecto. Sin embargo, como le reitero, tal vez nosotros, la postura nuestra con Kevin era decir, venga, pero es que démosle un orden, o sea, usted no dice casos y controles y se fue. Pues en este caso nosotros el ejercicio era, ¿cómo inicia usted? Vamos a equiparar. Entonces, como el objetivo era, entonces vamos a hacer el equiparamiento. Por eso lo habíamos planteado como un objetivo específico, porque para la pregunta que nosotros estamos estableciendo se requería hacer este tipo de equiparamiento, que era seleccionar por edad y género. ¿Ya? Pero si usted considera, yo también estoy de acuerdo, es metodológico. Sí. Es metodológico. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué es mejor el metodológico? Porque digamos que aquí no es bueno uno comenzar a incluir otros objetivos que sean más de estadísticos, por ejemplo, calcular medidas de asociación, eso es analítico, ¿sí? A ver, otro que se le parezca, no sé, bueno, es que yo he visto sobre todo en esos dos términos, en equiparar y en calcular odds ratio o en calcular X medida, ¿sí? Esto está muy en el orden de lo que es un objetivo, es verdad, pero es más estadístico y técnico, más metodológico. Entonces, es mejor que en la metodología, cuando estén explicando el diseño, sea lo primero que expliquen.
Porque digamos que en el objetivo uno todavía no sabe si es equiparado o no. Uno está diciendo es un estudio de caso control, pero en la metodología es cuando uno dice este estudio de caso control es emparejado, ¿sí? O uno en su pregunta dice una cohorte, pero en el método especifica que es una cohorte retrospectiva. Si no tiene que decirlo uno todo, digamos, en objetivos, o sea, uno plantea el detalle del método en donde corresponde. Y por el contrario, es un punto de discusión frecuente de por qué incluye esto técnico, estadístico, en un objetivo que es de investigación. Es decir, usted al final no va a responder a equiparé, sino usted va a responder, yo encontré esta asociación entre esto y otro. ¿Sí me entiende? Es decir, los objetivos al final uno los va a responder. Y en sus resultados, pues uno va a escribir, se encontró que se asocia tanto y tanto. Mientras que, ¿qué resultado va a usted dar de su acaparamiento? O sea, usted simplemente lo logra, lo tiene que hacer para su trabajo, pero no es un objetivo de investigación. ¿Sí? Miremoslo desde esa postura, lo verá que ahí lo podemos argumentar muy bien. ¿Sí? Correcto, señor. Perfecto, listo. Pues miren, yo creo que no sé qué tengan de preguntas para mí puntuales que quieran un acompañamiento en un minutico, porque miren que nos hemos pasado mucho y todavía hay en cola 2 personas. Tenemos tiempo, pero pues la idea es ser un poco equitativo con el mismo. Profe, realmente sobre este proceso, hasta donde nosotros llegamos, creo que hemos hecho las cosas bien. Tenemos una duda abajo en una parte de un análisis, pero creo que entonces, por respeto a los compañeros, y cuando lleguemos a ese punto de análisis, no sé si en esta sesión o en la próxima, le generamos nosotros la pregunta frente al tema. Pues hagamos una cosa, si quieren, déjenla allí, miramos qué tanto nos rinde el tiempo y al final la hablamos, o a principios de la siguiente, muy, digamos, comenzando la sesión. Sí, muy puntual, porque igual nosotros ya hicimos bivariado, ya utilizamos los cuadros que se habían señalado, entonces creemos que sí, podemos hacer, igual hay que hacer el ajuste porque si lo mantenemos entre 18 y 80, según lo que hablamos al inicio, pues lo mejor sería volver a iniciar todo el proceso y cerrar más el grupo. Entonces, a volver a hacer el ejercicio. Eso, y la recomendación de aquí en adelante, no, de una no respondan, hay que quitarlo. A nadie, ni a un jurado, ni a nadie. O sea, finalmente, pero esto ya es un poco aquí más personal, digamos, de cuando uno ya tiene y uno dice, no va a ser eso, vamos a ajustar esto, vamos a agregar esto, vamos a hacer análisis secundarios, pero la primera solución no es quitarlo de una, o volver a repetir el ejercicio, ¿sí? Sí, esto para todos, es decir, pues digamos, como para poner en práctica en todo lado, ¿sí? Porque no, es como que nos tumbaran de un momento a otro el trabajo, es decir, hay que defenderlo, en pocas palabras, ¿sí? Perfecto, se pueden reconocer errores, pero hay que defender por qué se llegó a esto, y más bien, frente a esa propuesta, sí, se van a hacer análisis por otros subgrupos, se va a hacer esto, ¿cierto? Pero tratar en un principio de mantener tal como las cosas se pensaron, porque pues de allí, digamos que tiene su fundamento, ¿listo? Gracias, profe, muy amable. Perfecto, entonces vámonos, yo tengo aquí en el listado a Juan David, adelante, y luego se alista Lina. ¿Quién seguiría después de ellos dos? ¿Hilary también? Entonces después seguiría Hilary, ¿listo? ¿Ya está viendo mi pantalla, profe? Sí, señor. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, profe, mi grupo está conformado por mi persona y el compañero Fabián Barreto. Bueno, voy a hacerlo muy rapidito. Nuestro análisis nuestro trabajo parte del análisis de los grupos farmacológicos y la falla virológica. Bueno, trajimos un poco de lo de la introducción del antiguo trabajo. Nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores asociados a la falla virológica en pacientes con VIH que se encuentren en tratamiento con antirretrovirales? Grupo caso, comparado con pacientes en tratamiento con antirretrovirales para el VIH sin falla virológica. Grupo control, a partir del análisis de los grupos farmacológicos. Nuestra pregunta, nuestra herramienta PICO, pacientes en tratamiento con antirretrovirales para el VIH, intervención, pacientes con falla virológica, comparador, grupo comparador, pacientes sin falla virológica y outcome, factores asociados al fracaso virológico. Dentro de los objetivos
el general, identificar los factores asociados a la falla virológica en pacientes con diagnóstico de VIH en tratamiento con antirretrovirales, comparado con pacientes en tratamiento con antirretrovirales para el VIH sin falla virológica, a partir del análisis de los grupos farmacológicos en una institución pública de Colombia en la vigencia 2020. Hasta ahí, profe, ¿tiene alguna observación? Yo creo que leamos los específicos y abrimos el espacio preguntas. De acuerdo. En los específicos, describir las características, el primero sería describir las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con fracaso virológico versus los pacientes sin fracaso que reciben tratamiento antirretroviral para el VIH. Otro sería analizar los grupos farmacológicos propuestos para el tratamiento en pacientes con VIH y su asociación con el fracaso virológico, comparándolo con los pacientes sin fracaso a la terapia antirretroviral contra el VIH. Y un tercer objetivo sería determinar la frecuencia de la falla virológica en los pacientes que desarrollaron fracaso virológico en la terapia con antirretrovirales versus la frecuencia del éxito en los pacientes de la muestra sin fracaso del tratamiento. Bueno, ahora sí, intervenciones, observaciones frente a pues, pregunta y objetivos. Desiree, adelante. Bueno, en cuanto a la pregunta, sugiero lo siguiente. Me parece que está muy general la pregunta cuando se dice cuáles son los factores asociados. Se debe especificar a qué factores nos estamos refiriendo, si son clínicos, sociodemográficos o cualquier otro tipo de factor, porque hace pues que como nos desenfoquemos un poco de qué factores específicamente vamos a buscar. Y en la parte de, a partir del análisis de los grupos farmacológicos, no sé si sería más bien que estos factores que ustedes están buscando son como tal, ¿qué grupos farmacológicos están más asociados a la falla virológica? Es lo que entiendo que más bien se quiere indagar con la pregunta. Es decir, ¿cuáles son los grupos farmacológicos que están más asociados a la falla virológica en los pacientes con diagnóstico con VIH? Por eso digo que de pronto replantear si son los factores que están buscando especificar cuáles son, o si es que hay unos grupos farmacológicos que están más asociados a la falla virológica como tal. Bueno, yo creo que es un poco de lo que de pronto se había hablado con el compañero Omar con respecto a los objetivos. Lo que pretende esta propuesta de investigación es ver cuáles grupos farmacológicos se encuentran más asociados a la falla virológica. Nosotros hacemos una descripción de las características sociodemográficas de los pacientes y de los aspectos clínicos, pero eso sería, eso lo formulamos en los objetivos también como para conocer sobre qué factores y qué variables también incidirían de alguna manera sobre el fracaso virológico en los pacientes. Yo diría que también es una cuestión de redacción en cuanto a la pregunta, pero la apreciación que usted ha hecho es cierta. Los grupos farmacológicos, ¿cuáles se encuentran asociados a la falla virológica? No sé si usted tenga alguna observación, profe. No, de acuerdo con Desiree, creo que usted lo ha dicho, desde el punto un poco la redacción para que se comprenda mejor. ¿Hay algún otro comentario? De pronto los objetivos específicos por allí. Creo que es que hay cuestiones que se pueden mejorar en la redacción, porque fíjense que si arriba están incluyendo grupo caso y grupo control, aquí sería el mejor momento para quitar tanta palabra que hace referencia al grupo, a un grupo y otro, y reemplazarlo por entre grupos caso y control. Sí, señor.
Ok. para que les quede. Y bueno, y aparte de eso, digamos, yo de la pregunta, digamos, realmente estoy alineado con lo que dice Desiree, ¿sí? Ya tendría de pronto más entre los objetivos específicos, pero si quieren, bajemos un momento, porfa, y miramos. Entonces dice, describir las características clínicas de los pacientes con fracaso versus, bueno, ya dijimos que, digamos, se lo pueden reemplazar. Ese sí sería un objetivo, describir la población, digamos, casi que en todos los estudios se hace, ¿cierto? De acuerdo. El otro es analizar los grupos farmacológicos propuestos para el tratamiento y su asociación con el fracaso comparado con pacientes sin fracaso. Entonces, miren, si ven, digamos, para evitar eso, justamente utilizar eso. Miren si el verbo será como analizar los grupos farmacológicos para el tratamiento en pacientes y su asociación, o más bien pueden mejorar la redacción, incluso el verbo, si Ahí es como, analizar, porque lo que pasa es que a veces el es verbo como también analizar. un juego de palabras, profe. Sí, es que a veces, o sea, estos verbos analizar son poco específicos, ¿sí? Son muy amplios. Cuando uno dice evaluar, analizar, estudiar, investigar, es verbos muy amplios. Entonces, tratar de ser más precisos con ellos, ¿sí? Identificar la asociación entre los grupos farmacológicos o la relación entre los grupos farmacológicos en pacientes caso y grupo control con respecto a tal cosa, ¿sí? De acuerdo. Y el otro, que es determinar la frecuencia de la falla y la frecuencia del éxito. em, pero ahí, mm, ¿por qué este objetivo dentro de casos y controles? Es decir, si la falla, Que, no entiendo del todo, digamos, si se puede lograr con este diseño de caso control, porque hayamos dicho, ¿no? Uno inicialmente incluye los pacientes casos, que ya, digamos, acá obedecerá a unos criterios, pero para evaluar o determinar esa frecuencia en ambos grupos, no creo que se pueda responder, pero bueno, no sé, ¿cómo lo habían pensado? Pues de resolver, o sea, la metodología, ¿cómo está en su abordaje? profe, tomando, o sea, haciendo un análisis por cada grupo y determinando a través del número de veces, a través del número de pacientes que tuvieron éxito y fracaso, la frecuencia. Y hacer un análisis de cada grupo independiente con respecto a dónde prevalece más el comportamiento tanto de éxito como de fracaso. Pero, pues no sé, yo vuelvo a lo mismo y es, bueno, a ver, mientras dejemos a decir, y porque, bueno, Bueno, recuerden que de estamos, pronto sí, sugiero deciré, adelante. escoger, perdón, profe. Sí, adelante, adelante. Ok. De pronto, lo que yo entendería también sería lo siguiente. Como vamos a comparar, yo creo que podemos escoger un solo grupo de antirretrovirales para determinar si con ese antirretroviral hubo fracaso o no. Porque lo que yo veo es que como son varios tipos de antirretrovirales, se convertiría como si fuera en varios grupos, no solamente dos grupos, sino que no siempre es la misma terapia antirretroviral para todos los pacientes. Entonces, de pronto, escoger quizás el tratamiento antirretroviral más frecuente, cosa que a partir de allí yo pueda decir, bueno, en estos pacientes caso que reciben los antirretrovirales, ¿qué condujo a ese fracaso? Y en los que no tuvieron fracaso con el mismo medicamento, porque es que si hablamos de 3 o 4 grupos de medicamentos, creo que no aplicaría como tal la metodología de casos y controles. O sea, compañero, usted dice que tome un grupo, el medicamento que tenga mayor frecuencia del fracaso y a partir de ese medicamento realice un análisis de los factores que incidieron sobre el fracaso. No, me refiero a que solamente escojas un medicamento o un tipo de terapia y que a partir de allí puedes hacer el análisis, porque es que, como digo, hay varios esquemas de tratamiento antirretroviral y pues no aplicaría entonces para un caso de control con varios tipos de terapia, es lo que creo que de pronto habría que determinar.
o resolver? Porque la base a la final propone dos grupos de medicamentos, dos grupos de terapia compuestos por dos medicamentos cada una. Entonces, por ejemplo, la primera terapia está compuesta por, un ejemplo, A y B, la segunda terapia B y C, y otro medicamento que dice la base puede decir A y C. Entonces, a la final, los medicamentos a los cuales se desarrolla fracaso virológico, siempre está implicado alguno de los medicamentos. Aquí de pronto, y como lo traemos del anterior trabajo, el fracaso se analizó fue por grupos de terapias, pero a la final alguno de los dos está conformando un grupo de medicamentos al cual el paciente tiene un riesgo de desarrollar fracaso. O sea que la base termina siendo 3 grupos farmacológicos. Sí, señor. Bueno, miren, bueno, entendiendo un poco mejor cómo está, es que creo que hay problemas de redacción, pero entendiéndolo mejor, les propondría, en el orden incluso como aparecen los objetivos. Primero, describir las características clínicas, ese ya se queda. Segundo, que también es un descriptivo, ¿cierto? Determinar la frecuencia de falla virológica, de falla y éxito, es decir, determinar la frecuencia del evento con respecto a la terapia, que es muy descriptivo. Es decir, ustedes van a tomar en los casos cuál es la frecuencia que tuviera el tratamiento A, el B o el C. Lo mismo para los controles. ¿Cierto que eso es lo que quieren lograr aquí en este objetivo? Sí, señor. Que no, porque ahí no están relacionados, no aparece la palabra por ningún lado. Entonces, es describirlos, ¿sí? Entonces, los pacientes caso eran tantos y dentro de ellos 20 recibieron la terapia 1, que es tanto por ciento, 20 la B y otros 20 la C. Y para los controles, lo mismo, ¿sí? Ese sería el segundo objetivo específico, descriptivo también, pero un poco más, digamos, más informativo en cuanto a que ya está desagregando por los dos grupos cuál fue el tratamiento más frecuente y a la vez, digamos, eso empieza también a mirar en otro momento la relación que puede existir entre ellos. Y el tercero ya sería analizar la asociación que habría entre el grupo farmacológico y, pues, entre ambos grupos, entre casos y controles. Sería, ¿sí? Y ya, y con eso estarían respondiendo al más amplio, al más ambicioso, que será el general, que tiene factores asociados, con la salvedad que dice la compañera, que hay que detallarlo más, está muy amplio, factores son muchos, como ya lo comentaba, pero ya digamos que lo estarían abarcando. ¿Qué más miramos? No, eso sería, yo no tendría más observación. ¿Alguien tiene alguna otra observación? No necesariamente lo que yo diga es la Profe, razón. no me queda claro algo. Es una propuesta. ¿Qué piensa decir él? Lléveme la contraria, decir él. Profe, lo que pasa es que no me queda claro, por lo que, como generalmente vemos, al organizar los grupos, de acuerdo a lo que dice el compañero, quedarían 6 grupos para comparar. Pero generalmente en lo que vemos son 4 grupos a comparar. No sé si es claro. O sea, no me queda claro si se puede hacer con 6 grupos, porque por cada medicamento que se evaluaría, tendríamos un grupo que fracasó y un grupo que no tuvo fracaso. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es allí donde no me queda claro si se puede hacer con 3 medicamentos, siendo que es un estudio de casos y controles, porque es que serían 3 exposiciones diferentes y pues al final no todas las poblaciones tienen la misma exposición, porque es que cada medicamento se convertiría en una exposición diferente. No sé si es claro de pronto la pregunta que tengo frente al ejercicio. Claro.
ya digamos en términos del análisis, si son tres grupos grandes de medicamentos, esas serían exposiciones distintas. Ahí por eso en lo descriptivo puede pasar que haya el grupo C es el que menos se utilizó, ¿sí? Digamos el que, tanto en casos como en controles, es el tratamiento que, digamos, que no aparece, no es tan frecuente, ¿sí? Ahí ya tendríamos que mirar qué limitantes hay frente a, por ejemplo, los datos, ¿sí? Qué tantos puede haber. Pero, digamos, si partimos de que son exposiciones de interés, el tratamiento, podría relacionarse. Tenemos que encontrar es qué tanto nos puede llevar los datos, qué tanto hay, ¿cierto? Aunque hay datos suficientes, uno podría tener que ya en puntos más desagregados como el tratamiento, pues tenga menos pacientes, pero eso solo lo sabremos cuando tengamos los análisis, ¿cierto? Y la otra también sería la propuesta de tomar uno de ellos, que sería el de más frecuente uso, etcétera, ¿cierto? Es decir, tampoco dejar lo que decir deseado en un inicio, es otra propuesta también. Todo dependerá, porque aquí el interés es finalmente los grupos farmacológicos, ¿cierto? Y en su planteamiento, pues hará alusión a los tres, pero pues digamos que estamos sujetos a los datos que tanto lo permitirían, porque incluso si uno hila más fino, uno tendría que pensar que en el muestreo tendría que incluirlos. Es decir, si uno habla de que sean representativos para los tres grupos, en su muestreo tendría uno que decir, voy a asegurarme de que haya para todos los tres grupos pacientes tanto caso como control. Entonces voy a hacer primero un ejercicio de muestreo, como lo que vimos allí, estratificado, ¿sí? Que sería más que todo un estratificado, para asegurarnos de eso. Pero bueno, eso ya son cosas más, digamos, que se complejizan desde el inicio, pero se podría hacer, ¿sí? Se puede hacer con los tres grupos dependiendo de la cantidad de datos que haya. Por ejemplo, si ustedes van a equiparar por sexo y edad, ¿sí? No vayan a equiparar jamás por el grupo farmacológico porque ese no sería la variable de confusor. Digamos que sexo y edad, por lo que ya mencionábamos, es una potencial confusor. Y cuando incluyan al grupo farmacológico a los tres, pues van a hacer las exposiciones. Entonces podrán comparar si en los casos y controles en cada una de las parejas el tratamiento A se relaciona o no. El B, lo mismo. Pueda que esté desbalanceado. Sí, puede pasar porque no estamos estratificando en un inicio y no podemos garantizar que queden la misma cantidad o que todos estén representados. Pero bueno, para no sumarle esas complejidades, digamos, al inicio, que tendrían que aprender ahora de muestreo y hacer el ejercicio, bueno, eso, se suman muchas cosas más, lo pueden hacer, ¿cierto? Y más bien en los resultados pueden analizar unas posibles limitaciones que podrían resolverse con un muestreo, ¿sí? Estarían planteando la solución, ¿sí? Pero sí podría hacerse. De acuerdo, profe. Bueno, ¿quién más? ¿Tienen alguna pregunta puntual? Ya me volvió a sonar el reloj. No, señor, nosotros hasta aquí y ya de pronto el compañero Omar con su participación también nos ilustró mucho. Ya vamos para adelante con esto. Pero van bien, ¿no tienen alguna pregunta puntual? ¿Han podido avanzar, digamos, en la técnica de equiparamiento? Así sea con lo que tienen acá, no pasa nada. Por eso lo que hicimos acá, no han avanzado. No, señor, no hemos avanzado todavía. Vale, no importa. Igual la idea es poder que también les sirva este ejercicio para, digamos, reflexionar y luego empezar a hacer sus cambios que consideren. No siempre lo que digamos acá es lo que ustedes tengan que cambiar. Por eso yo vuelvo a decir, no, la respuesta inicial no será vamos a cambiarlo todo, ¿cierto? Sino mirar qué es pertinente y qué no. Incluso cuando en las tesis me llegan a mí y me nombran, les digo, miren, lo primero que les digo, ellos me dirán, si no es así, les digo, miren a la luz de ustedes que son los dueños de su investigación, qué es pertinente y qué no. Uno no le hace caso, entre comillas, a todo lo que dicen los evaluadores porque muchas veces o algunos no somos de todo idóneos, ¿sí? Y en otro, digamos que muchas veces no conocemos todo el panorama y a veces podemos errar en algunos comentarios. Entonces no tomemos todo al pie de la letra como ya que tenemos que cambiarlo, ¿sí? Hay un juicio acá también, digamos, una valoración muy propia, sobre todo de quien conoce el tema, ¿cierto? Entonces tratar de no ir a cambiar todo de un momento porque de pronto recibimos una crítica o algo, sino primero analizar muy bien, ¿es pertinente esto?
¿sí? ¿Qué tanto esto sí da lugar o definitivamente lo paso por alto? ¿Cierto? Esa es como la idea. Bueno, entonces tampoco estoy diciendo que no le hagan caso a los evaluadores, pero digamos sí hay que tener un análisis previo a todos estos cambios que se hagan, ¿cierto? Bueno, adelante, vámonos con... No, profe, y yo por ejemplo, nosotros siempre nos lanzamos a esto porque uno queda muy ilustrado con respecto a este ejercicio. Y bueno, y el compañero Omar también con Kevin hacen lo mismo por eso, porque ya uno cuando somete la actividad ya tiene y mire que los aspectos de redacción puede ser poco objetivo cuando uno está redactando y este ejercicio lo ilustra uno mucho. Y sin embargo, fíjense que uno podría más adelante recaer sobre el trabajo y volver a mirar y cambiar. Esto puede ser un bucle que va a reproducirse infinitamente. Incluso si esto lo vieran otros ojos, tendrían otra percepción de póngala aquí, póngala allá, yo comienzo de esta manera, yo comienzo de la otra. Es decir, esto es un proceso de construcción constante que si lo miramos en 8 días, fijo, vamos a tener algo que cambiarle. ¿Sí? Algo. ¿Sí? De pronto no sustancialmente, pero sí de redacción. Entonces, bueno, eso creo que eso es como la investigación, ¿no? Es un va y viene. Bueno, vámonos con, gracias por participar y por mostrarnos su avance. Vámonos con Lina Pineda. Y luego estamos con Hilary. Y luego con Alfredo. ¿Listo? Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Este trabajo pues lo presentamos con Andrea Villamizar. Y pues básicamente lo que queremos ver en nuestra pregunta de investigación es cuál es la asociación entre las barreras administrativas y de no continuidad terapéutica y el fracaso virológico, grupo caso, de pacientes que viven con VIH comparados con los que no presentan falla virológica, grupo control, tratados en una IPS de Colombia en el año 2020. El objetivo, establecer la asociación entre barreras administrativas y de no continuidad terapéutica y el fracaso virológico de un grupo de pacientes que viven con VIH comparados con los que no presentan falla virológica tratados en una IPS de Colombia en el año 2020. Dentro de los objetivos específicos, pues tenemos la descripción de las características sociodemográficas, identificar los principales factores asociados respecto a barreras administrativas y de no continuidad terapéutica entre los grupos caso y control, y determinar la asociación entre barreras administrativas y de no continuidad terapéutica y el fracaso virológico entre grupo caso y control. ¿Sigo? Bueno, pues esperemos a decir. Sí, aportes. Y... Sí, deciré, te estamos esperando. Adelante, ¿quién quiere intervenir? Pueden usar paréntesis, por ejemplo, en ese grupos casos, colóquenlo entre paréntesis, para que quede, digamos, usen los signos de pregunta, usen comas, por ejemplo, dice, en una IPC Colombia, antes sería una coma, ¿sí? Tratados, o más bien control, coma, tratados en una IPC Colombia en el año 2020. Son cositas, pero pues digamos que se esperaría que todo esté allí, digamos, si esto fuera un protocolo que ustedes fueran a presentar. Les pondríamos el signo de interrogación al inicio de la pregunta, por ejemplo. Y más que cuál es la asociación, fíjense que incluso puede cambiar. O más bien cuál, o existe, o hay asociación. Sí, o sea, ojo con el cuál. Sí. Doc, siempre tenemos que utilizar la palabra comparado. Es que nosotros hicimos un ejercicio el semestre pasado y pues en una propuesta que íbamos a hacer de estudio de caso y control y no utilizábamos esa palabra en nuestra pregunta de investigación. ¿Dónde dice comparados con? Sí, siempre debemos utilizar en estudios de casos y controles la referencia de comparados. ¿O no necesariamente? Sí, se recomienda porque si nosotros declaramos en el título, que toca hacerlo, porque se acuerdan que según Stroh debemos en el título mencionar el diseño del estudio. Entonces, si uno dice, se echa todo su carretazo, barreras administrativas, tal, 2 puntos, estudio de casos y controles. ¿Sí? Ya uno en la pregunta, digamos, tendría que hacer alusión a los 2 grupos y entonces surge el conector, digamos, de comparado con o en comparación con similares. Entonces, sí, casi que sí estaría, ¿sí? Pero, bueno, digamos que es que sí estaría. No, si no se dejaría, queda como a la deriva, o más bien, quedaría como implícito de que cuál sería el control, pero muchas veces no es tan claro identificar cuál es el control,
Si uno está hablando de pacientes con VIH en tratamiento antirretroviral, con fracaso, y no pone el comparador, deja ahí en las nubes a quien está leyendo y él dice, bueno, pero entonces aquí, aunque está implícito, ¿qué me imagino? ¿Cuál es el control acá? Sí, es decir, evitar esa ambigüedad. Esa es la justificación que yo daría para el uso de la palabra comparado con. Pero si ustedes ven que esto, digamos, no sé, es más fácil de identificar y se puede dejar implícito sin que esté ahí inmerso la pregunta, se puede. Depende, digamos, no sé, supongamos que sea tuberculosis versus no tuberculosis, pues uno no tendría que mencionar toda esa cháchara, ¿sí? Y pues ya se sabe que el control es los que no tienen tuberculosis, pero cuando de pronto hay desenlaces y muchas cosas en la pregunta, muchos elementos de la población, se hace, digamos, más indispensable mencionar cuál es el comparador. Pero pues depende, ¿sí? Tampoco es algo mandatorio, pero así como yo veo las cosas y les explico es para que quede, para que no se dé lugar a la ambigüedad o dejarlo como implícito a que quien lee asuma cuál es el comparador, ¿sí? Pero cada uno también tendrá sus posturas y sus argumentos, ¿sí? O sea, la palabra mágica le tiene depende, ¿sí? Sí. Depende. Pero vengan, otra cosa, la palabra cuál, eh, ¿aquí aplicaría o la podemos cambiar por otra? Existe. Existen. Ujú. Existe asociación entre, bueno, es que hay muchas formas de decirlo, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que alguna vez hicimos una actividad con una herramienta que nos decía que uno podía empezar primero, por ejemplo, con la población? Entonces, son formas de empezar la pregunta. Entonces, digamos, en pacientes con VIH, de una EPS en Colombia, coma, abro signo de pregunta, ¿existe asociación entre esto y esto? Entonces, fíjense que la pregunta incluso está metida, está más pequeñita porque ya mencioné toda la población. Pero si yo quiero hacer más énfasis, por ejemplo, que es como ustedes están hablando acá, en lo que voy a averiguar y luego describo la población, también se puede. O sea, son formas de redactar las preguntas válidas. ¿Sí? O sea, eso depende de cómo uno lo quiera, qué tanto énfasis quiera dar en una parte o también lo extensa que pueda ser la pregunta. ¿Sí? Adelante, que alguien iba a intervenir. Deciré, adelante. Bueno, tengo dos digamos que para aclarar, para que me aclaren un parte. En el segundo objetivo, creo que les sugiero, pienso que no es identificar los principales factores asociados respecto a barreras administrativas, sino describir cuáles son esas barreras administrativas. Porque según la pregunta de investigación dice, existe asociación entre las barreras administrativas. Pero entonces, en mi objetivo específico, pienso que debe ser describir cuáles son esas barreras administrativas, porque creo que no serían unos factores, sino dar claridad de cuáles serían esas barreras administrativas. No sé cuáles identificarían ellas o describirían. Y separarlo a un tercer objetivo que sería describir cuáles serían las de no continuidad terapéutica o a qué se refieren con no continuidad terapéutica para que queden separados esos objetivos. Y por otro lado, hay una parte en la pregunta que creo que se igualan unos términos que sería fracaso virológico sería lo mismo que falla virológica y ellas usan el término pacientes que viven con VIH. Entonces no me queda claro esa parte en la pregunta. Como le digo, se iguala el término fracaso virológico con falla virológica y el término de pacientes que viven con VIH. O sea, me hago esta pregunta porque hay algunos escritos que a veces mencionan a quienes viven con VIH como los cuidadores incluso de las personas que viven con VIH. Entonces, por eso hago la pregunta porque no me queda muy claro ese término pacientes que viven con VIH o si de pronto es un término nuevo y que me gustaría que de pronto me aclararan esa parte.
Bueno, hay varias sugerencias. ¿Qué piensa el grupo? Miren que hay unas de redacción, otras más de cambiar algunos objetivos y crear otros pasos específicos. ¿Qué piensan de todo esto? Y si nos pueden comentar, sí, yo también tengo la misma pregunta, ¿qué es la nueva continuidad terapéutica? Si Digamos, hace de las barreras o por qué lo sí. separa. Y, Aquí, bueno, digamos barreras, tenemos dentro de la base de datos desafiliación, ¿cierto? Y después revisamos la otra, que ya no me acuerdo. porque si dice Teníamos, barreras administrativas y de no, es porque hay dos cosas distintas, es sí, decir, no están hay, digamos, incluidas dentro de las vamos a barreras. revisar, claro, vamos a revisar desafiliación, retrasos en la autorización, que son barreras administrativas. Y de no continuidad terapéutica tendríamos la suspensión, la omisión y la no adherencia a medicamento antirretroviral. Entonces, digamos que es como la clasificación de esos dos grupos de variables que vamos a evaluar. Ok, listo. ¿Sí? Por eso lo clasificamos ahí. Digamos que un término que se utiliza actualmente si es pacientes que viven con VIH, a la población que está diagnosticada actualmente con VIH, pues por eso quisimos dejarlo de referencia. Y ya, y respecto al fracaso, sí, ya hicimos la alineación, gracias, Desire, por esa observación. Y en el momento que dice identificar los principales factores, es pues para mirar si hay una asociación o un P significativo, ¿sí? Como, porque, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos en barreras administrativas, creo que la desafiliación sí, pero la no autorización no es significativa. Entonces, es para identificar cuáles son las principales y después sí poder hacer el análisis de asociación entre las que tienen una significancia estadística. Creo que sí, es algo así la idea. Pero fíjense que comentar decir él no iba en cuanto a la asociación, sino en cuanto a No. describir. Ella Ah, ok. mencionó, Ya sí, que ya decía por, descripción. ella mencionó describir o, bueno, otro verbo, Puede ser describir. las barreras administrativas y otro aparte de de las de no continuidad entre los grupos. Sí. Es decir, no en Dentro de los términos de objetivos asociación. específicos, profe, o sea, Señora, dentro de los objetivos específicos, ¿sí? dentro de los objetivos específicos. Así lo entendí yo, No, ok. pero no sé Sí, si yo decir, también. sí, Mm. así se entendió. Es decir, no en términos ya de relacional, que en este caso es principal factor asociado respecto a barreras, que incluso yo también tendría discrepancia en cuanto a la redacción de lo que se está buscando con el contexto que tenemos. En el específico también dejaría, primero, describir las barreras administrativas y de no continuidad en ambos grupos. Es decir, otro objetivo descriptivo. El primero de características está bien, el segundo, describir estas exposiciones en ambos grupos. Ahora, como estaba ahorita redactado, ahí yo tenía, digamos, el conflicto de identificar los principales factores asociados respecto de barreras. O sea, no se supone que la barrera es la exposición, la barrera y la no continuidad es la exposición y el desenlace es el fracaso. Es decir, no serían principales factores respecto a barreras, ¿sí? Sino esos son los factores que se están evaluando. El respecto a es como si yo estuviera Ah, ok. diciendo, sí, 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 ¿se entiende? Es decir, aquí yo diría identificar o más bien relacionar, que ese ya sería un objetivo ya específico en un nivel superior al descriptivo, relacionar las barreras administrativas con el fracaso virológico, ¿sí? Pero ese no Miren, sería el cuarto, determinar la asociación. No, bueno, ese es sí, otro. ese es, sí, ese es. Ujú. Sí, Sí, no lo había visto, ese sería. perdón. Entonces miren que así es, Ese Desiree, está- ¿cierto? El comentario que usted hizo iba en torno a lo descriptivo. Sí, señor. O sea, haríamos las primeras descripciones y ya si al final depende de la asociación como final. tal. Sería como el orden para llegar al objetivo general. Estamos de Perfecto. acuerdo. Listo. Andrea iba a decir algo adicional, pero primero está Juan David. Entonces, si quiere, demos la palabra a Juan David, luego Andrea. Profe, yo tengo una pregunta al grupo con respecto al término de no continuidad terapéutica, porque la base tiene dos condiciones que podrán definirse como no continuidad. Antecedentes de suspensión, que quien tiene o no antecedentes ha interrumpido la continuidad, y antecedentes de no adherencias, que se asume que quien no se adhiere a un tratamiento puede no tener continuidad. Entonces, eso no podrá, ese término de no continuidad terapéutica no podrá
ser muy amplio y prestarse para ser una variable confusora. ¿Cómo sería para agrupar los tres? Lo que buscamos era agrupar los tres, porque es que nosotros lo asociaríamos con omisión, suspensión y no adherencia. Sí, o creería que los describen en la misma formulación de la pregunta, porque como les digo, están los antecedentes de no adherencia, que es muy probable que quien no se adhiere lo suspende, antecedentes de suspensión como categoría aquí, sí, establecida. Sí. Que son tres variables. Lo que yo entiendo es que le colocan un título para esas tres variables: omisión, suspensión y no adherencia. O sea, eso, que de pronto se agrupen. Por eso. Y eso es lo que quieren lograr con no continuidad terapéutica, pero entonces de pronto, sí, así como cuando dijo que viven con VIH, bueno, y la compañera dice, no, ese concepto se utiliza. De pronto también mirar, eso ya es más, digamos, desde lo científico, ¿sí? Si es no continuidad terapéutica, o hay otro término para referirse a esos tres factores puntuales. ¿Sí? Yo entiendo, digamos, los comentarios, si quieren, mírenlo mejor, si de pronto hay un término más adecuado, digamos, que los englobe a los tres, sí. y lo cambian, ¿cierto? Si no, en el planteamiento, porque aquí como no hay marco teórico, ¿sí? En el planteamiento lo menciona, en un protocolo sí iría en el marco teórico, se entiende por no continuidad terapéutica por esto y esto y esto, se define de tal forma y uno menciona la referencia bibliográfica, para que nadie le refute, bueno, eso de no continuidad terapéutica va por otro lado, que no diga, esto lo dijo tal institución o tal autor y es esto. Pero como aquí, pues digamos que el ejercicio pues no puede desbordarse tampoco, uno lo podría colocar en el planteamiento. Y ustedes lo soportan con alguna bibliografía o a veces para todo tampoco es bibliografía. O sea, uno quisiera a veces como que tener todos los términos tan precisos, pero a veces no encuentra, que creo que es lo que les ha pasado para tratar de ponerle un nombre y a esos tres factores que no vaya a ser, digamos, tan amplio, pero que tampoco vaya, o sea, que diga lo que tiene que decir, que englobe lo que necesita englobar, ¿sí? Es creo que la dificultad que tienen, pero digamos, superando eso, pienso yo que lo otro ya estaría. O sea, yo pensaría que piensen de pronto un poco de ese término, si eso, ¿no? Pero pues ya, no podemos de pronto... ahorita a mí no se me ocurre cuál sería, ¿cierto? Ustedes de pronto... Para mí, profesor, para mí sí es apropiado. No sé, pero para mí sí es apropiado si engloba los tres grupos. Listo, sí, o sea, no hay lío. Si quieren, bueno, me digo no hay lío, no es por restarle importancia, sino que yo sé que usted ya lo estaba analizando y posiblemente dieron con este que es el más cercano, pero miren si es necesario volver a retomar el tema y colocarlo allí. Pero superando eso, me parece que, o sea, ya utilicen no continuidad terapéutica o cualquier otro, pues los objetivos están bien planteados, ¿sí? Yo no tendría ninguna otra observación. ¿Tienen algún avance como para el otro grupo? ¿Tienen algún avance en el equiparamiento? ¿Alguna pregunta puntual que quieran hacer? ¿Dificultades? Sí, Doc. Nosotros ya hicimos el ejercicio pues del univariado, pero entonces me queda la duda con André, si esa descripción se hace respecto a la base completa o se hace solamente con el equiparamiento. ¿Con la base completa? El equiparamiento. No, solo con el equiparamiento. Okay. Porque, digamos que cuando uno hace el equiparamiento se olvida de los demás registros, porque ya su estudio, así como decía el compañero al principio, el compañero que nos presentó Juan David, no fue Juan David, no, Omar. Cuando Omar dijo, es que para mí es importante que desde un principio sea su edad. Entonces, de aquí en adelante todos los análisis, si uno equipara, pues debe, digamos que o sea, se trabaja con esos datos. Si tenía 1000 y quedaron 500, trabaja con esos 500, que es, digamos, después de hacer el procedimiento. ¿Listo? Sí, utilizamos el PINFO, hicimos el bivariado, pero tenemos la inquietud del multivariado si se debe utilizar este PSS para hacer una regresión, pues digamos que hasta allá no vamos todavía. No, hasta allá no vayan. Lo que entonces, ¿nos quedamos acá? Ahí se quedan, en el bivariado. Lo que sí les recomendaría es, como ustedes saben, aquí no termina el ejercicio. Es decir, no vayan, mejor dicho, pues por allá después a hacerme quedar mal, que digan, mira, hasta aquí llegamos y chao, ya. No, porque
aquí no termina el ejercicio. Incluso yo que les digo, planteen en el plan de análisis el multivariado, escriban lo que se va a hacer, aunque no lo hagan, que fue lo que Sí. hicieron algunos grupos, digamos, para que no quede, pues digamos, en el conocimiento que hasta ahí va a quedar, porque puede pasar que de pronto, por ser un ejercicio de clase, digan, bueno, hasta aquí llegó todo el estudio bivariado y ya, ahí terminamos. Y de pronto ustedes repliquen esto en otros espacios y hasta ahí lleguen, y eso sería un error terrible porque nos hace falta una parte súper importante. Lo que pasa es que le ponemos ese alcance, por lo que ya les he dicho que necesitamos otras competencias desde la epidemiología aplicada, desde la bioestadística, para poder llegar a esto. Incluso aquí les digo que el análisis sería una regresión condicionada, porque estamos con grupos comparables, equiparados. Es decir, no puede ser una regresión logística ordinaria o una regresión, un análisis ordinario. Tienen que considerar el equiparamiento. Entonces, si quieren, escríbanlo en el bivariado, plantéenlo, pero no lo ejecutan. Pero ya saben que haría falta esa siguiente fase, que cuando se tenga todo, pues se puede hacer. ¿Listo? Esa sería, digamos, Doc, la ya, recomendación. sí, el análisis se hace lo mismo, por ejemplo, del OR, pues que 2 veces más el riesgo de la desafiliación, ¿sí? ¿Se hace muy similar? Se hace igual. Exacto, el término del uno es el valor nulo, lo que esté por encima de uno, la misma lógica que tenemos, digamos, Ok, del ejercicio. La idea es que si ustedes ya tienen este avance y el primer grupo de Omar, que también ya había hecho todo esto, procuremos en la siguiente clase mirar las interpretaciones, porque recuerdan que habíamos dicho que hay que reforzarlo, entonces tratemos sobre los datos que encontraron de reforzar ese análisis en la siguiente sesión. Y a los que de pronto no presenten hoy, procuremos llegar hasta allá para que de pronto haya muchos ejercicios, por lo menos unos 5 interpretaciones que podamos volver a refrescar cómo sería la interpretación del OR, de los intervalos, de la P, ¿sí? Pero la interpretación, digamos, es la misma que llevamos hasta el momento. ¿Listo? Eh, muchas gracias. listo, con mucho gusto. A ustedes que van muy bien. Bueno, entonces vámonos con la intervención de Hilary y su equipo. Buenas noches. Bueno, mi grupo está conformado por Tania Cuadros, Iván Tocora y mi persona. Espero a que... Sí, quitemos porfa porfa la pantalla. Lina, quitemos la presentación de la pantalla, porfa. Eso, muchas gracias. Listo, profe, ¿sí se visualiza? Sí. Ok, bueno, la pregunta de investigación está planteada así. Los antecedentes de prestación de servicio y la no adherencia al tratamiento se asocian al fracaso virológico en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en tratamiento antirretroviral, comparados con pacientes con virus de inmunodeficiencia humana en tratamiento antirretroviral sin fracaso virológico en una IPS en Colombia en el 2020. Aquí está descrita la PICO-PECO. El objetivo, ahora pues describo lo que significa prestación de servicios. El objetivo general es determinar los antecedentes de prestación de servicios y la adherencia al tratamiento asociados al fracaso virológico en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana en tratamiento antirretroviral, comparados con pacientes con virus de inmunodeficiencia humana en tratamiento antirretroviral sin fracaso virológico en una IPS de Colombia en el 2020. De pronto, ajustar el tema de la población. Ahora que lo estoy leyendo, caigo más en cuenta. ¿A qué se refiere con la población? Cuando estoy hablando de pacientes con virus de inmunodeficiencia, o sea, como que todo, colocar todo el apellido de la enfermedad, o sea, de pronto se puede reducir un poco. ¿Sí? No entendí. Qué pena. O sea, lo que hablábamos de resumir todo esto en grupo caso y grupo control. Exacto. Ya, listo. Sí, está como la primera recomendación que hicimos con Omar, ¿cierto? Tratar de colocar todo esto en un paréntesis para cortar un poco, si lo ven necesario, ¿no? Si
lo que les digo, Bueno, no ¿usted siempre qué son, opina? O sea, ¿será que se repite mucho en pacientes pues con digamos, o sea, uno podría, dependiendo, digamos, aquí de esta pregunta no está tan extensa, por ejemplo, la que presentaba Omar, por eso la recomendación, pero en el caso de ustedes de pronto no está tan extensa. Miren si colocando, resumiendo tanto, digamos, como grupo caso y control, o casos y controles, lo tendría. Eh, pero pues no, ahí está bien, para mí está claro. Sí, es que son diferentes caminos, o sea, no, como no es como una receta, es que siempre tiene que colocarlo entre paréntesis, lo mismo, siempre tiene que poner la palabra comparado con, depende, ¿cierto? En esta para mí se entiende, pero si de pronto tienen menos palabras y llegan a lo mismo, pues también sería válido. Miren qué tanto podría cambiar, colocar esto entre paréntesis que de pronto mejore la, Ok, la comprensión, pero yo lo entiendo. ok. Si quieren, aumentemos un poquito para no hacer tanto esfuerzo de mirarlo. Eso, por ahí está bien. Listo. Ok. De específicos, ¿cuáles tenían? En los específicos, primero pues está describir las características sociodemográficas de la población, analizar la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes de VIH con fracaso virológico comparados con pacientes de VIH sin fracaso virológico. Determinar la relación de la desafiliación al sistema de salud en pacientes de VIH en tratamiento antirretroviral con fracaso virológico comparados con pacientes sin fracaso virológico. Y establecer la relación del retraso de autorizaciones en pacientes de VIH en tratamiento antirretroviral entre los grupos de caso y control. Aquí a lo que llamamos prestación de servicios nos referimos a la desafiliación al sistema de salud y al retraso de las autorizaciones, que lo vi en las compañeras del grupo anterior que le colocaron barrera administrativa. Nosotros le colocamos prestación de servicios. Listo. Observaciones aquí, aportes, preguntas. ¿Ninguna? Bueno, entonces, digamos que la pregunta, eh, pues está clara, ¿no? Digamos, ya teniendo en cuenta lo de prestación de servicios, pues ahí queda, ¿cierto? No tendría que de pronto escribirlo allí. Nuevamente, como el grupo anterior, sería que en el planteamiento mencionaran qué se entiende por prestación de servicios y hagan alusión a estos dos factores que mencionaron, ¿cierto? Pero por lo demás está bien, ¿cierto? No, y uniéndolo a lo que dije ahorita, si ven que lo pueden acortar con grupo caso y control, hagan el intento y dupliquen su pregunta, hagan una con la versión larga, otra con la resumida y miren cuál puede ser la mejor. No siempre, digamos, podría ser conveniente colocar grupo caso y grupo control, ¿sí? Miren qué tanto ganancia podrían tener en términos de comprensión y extensión. En cuanto a los objetivos específicos, bajemos un poquito, entonces, bueno, describir las características demográficas de la población de estudio, ¿listo? Porque digamos que habría que especificar que es justamente esa. Recordemos que hay población de referencia, universo, incluso la más grande es el universo, la que está inmersa sería la población de referencia y luego sí la población de estudio. Entonces, tratar de ser como lo más detallado. Luego, analizar la adherencia. Recuerden el verbo analizar, ¿sí? Puede ser muy amplio. Entonces sería determinar. Determinar la adherencia con el fracaso. Y lo mismo, hace falta como el término, la relación, la asociación, ¿cierto? Pongamos que sea determinar. Entonces, determinar la asociación entre, ¿no? Entre adherencia al tratamiento y el fracaso. Que eso es lo que quieren lograr acá, ¿cierto? Aquí ya son... pero sería un poco, porque miren que, pero si es eso lo que quieren, es decir, porque tendrían, si es así, tendrían tres objetivos relacionales y el primero descriptivo. Sí, o sea, la finalidad es hacer la asociación entre estos factores, estas variables, con el fracaso virológico. Pero no les interesaría, muy parecido al grupo, creo que fue el grupo 2, donde se les recomendó, que fue por decir, es de colocar el descriptivo, es decir, describir en el grupo de los pacientes caso y control cuál es la frecuencia de la prestación de servicios, cuál es la de
el retraso, ¿sí? En el nivel descriptivo para luego relacionarlos. ¿Sí? Primero describir las 3 variables Claro, y claro, después porque asociar. claro, porque es que miren, incluso, digamos, antes de darle la palabra, incluso, o más bien, yo se las doy porque puede que otra persona lo tenga ahí, ¿sí? Dejemos allí y démosle la palabra a Desiree. Sí, profe, lo que yo quiero decir es que si tenemos un objetivo general que es determinar, no puedo tener como objetivos específicos otros 2 objetivos otros 2 verbos que digan determinar, porque pues generalmente pues la metodología nos dice que sea así. Y pues también iba a mencionar lo que ya usted dijo de que debo pues también saber para llegar a mi objetivo general cuál es el comportamiento de esas 3 variables, que es adherencia, desafiliación y retraso de autorizaciones, para después sí establecer la relación. Entonces, creo que sí es necesario hacer el objetivo descriptivo de esas variables. De acuerdo. Entonces sería primero hacer la descripción de las 3 y después la asociación, sería el otro objetivo. De acuerdo. Y no dijo lo que yo iba a decir. Bueno, no me quitó la palabra. Pero miren, lo primero yo diría, recuerden los verbos que tienen niveles distintos de acuerdo con si mi objetivo es general o específico. Recordemos que la taxonomía de Bloom nos puede ayudar a definir esos objetivos. Entonces, por ejemplo, el verbo determinar los antecedentes y la adherencia asociados al fracaso, de pronto no es tanto determinar, ¿sí? Pueda que, fíjense que es verdad que utilizan 3 veces la palabra, el verbo determinar, ¿sí? Es muy probable que puedan cambiarlo para sobre todo el objetivo general y usen otros similares en los específicos, ¿cierto? De acuerdo Profe, con el el nivel. término, Es decir, antes aquí teníamos evaluar, o sea, evaluar no sería un verbo adecuado. Sí, o sea, lo que pasa es que son verbos muy amplios. Lo que decíamos ahorita, investigar, evaluar, analizar, termina siendo verbos muy amplios, ¿sí? Que a la vez dicen y no dicen. Por eso incluso se suprimen ciertos términos de los títulos, de los estudios. Por ejemplo, estudio sobre, pues eso sobra porque está implícito. O investigación sobre, o investigar sobre, o análisis de. Miren que no es un verbo, pero está, digamos que, planteado y redunda, o sea, redunda no, sobra por lo que es muy amplio, ¿sí? No logra lo que es la especificidad de lo que uno quiere con un objetivo, ¿sí? Entonces, incluso la primera recomendación mía, digamos, para dar continuidad a lo que decían es revisar el alcance y el nivel de los verbos en cada objetivo, ¿cierto? Lo segundo es que si yo voy a describir, si mi objetivo más ambicioso es el general, es el más grande, el de la relación entre los factores y mis desenlaces. Pero mis específicos están en un nivel, digamos, distinto y generalmente es descriptivo. Entonces, describir a la población, describir en términos de adherencia en los grupos, de desafiliación y de retraso, que son como sus 3 principales factores, ¿cierto? Descriptivos, entre grupos. Ahora, lo que pensé que iban de pronto a comentar era sobre que evitar que lo que yo estoy alcanzando en el general no sea lo mismo que los específicos, pero con otras palabras, o segregado, que es lo que pareciera acá. Miren que en el general le apuesta a todo lo que es la principal objetivo, que es casi que la pregunta. Pero miren que luego está separado en el B, C y D, que también son de nivel relacional. Es decir, casi que esos 3 estarían apuntando a lo mismo, pero están separados y en términos de pronto distintos. Sí, pero llevan a lo mismo. Es decir, lo que está en B, C y D, casi que es lo mismo lo que están en general, pero con otras palabras un poco distintas, pero apunta a lo mismo, que es establecer relación entre cada factor y un desenlace. Pero es casi que lo mismo. ¿Sí? Entonces, es decir, procuremos que no se pisen los talones, por llamarlo coloquialmente, entre los objetivos. Si yo con el general es lo que voy a lograr, pues yo en los específicos detallaré que voy a describir, que voy a comparar, que voy a identificar, ¿sí? Establecer, pero pues digamos no ir de pronto a llevar a otros objetivos específicos que me estén apuntando a lo mismo, que
un evaluador me diga, venga, pero es que esto es lo que va a lograr en el general, ¿para qué lo está metiendo dentro de específicos? ¿Sí? Ese era Sí, claro. el tercer comentario que les tendría. Pero yo les diría de pronto, planteen esto en términos descriptivos, ¿sí? De la adherencia, de la relación, de la afiliación y del retraso dentro de los específicos, y ya pues les queda arriba el más ambicioso, que este está bien, ¿sí? Excepto el verbo, que les diría que de pronto miraran cuál es el mejor para ese nivel. Ok, ¿Sí? sí, sí, listo, profe. Y bueno, ya no me van a dar más observaciones con respecto a esto. ¿Hay alguna otra? Yo no tendría más, no sé si alguien tenga. Bueno, le quería preguntar, aquí ya tenemos la base equiparada, y aquí está el tema de las parejas, el ID. Entonces, cuando hablamos de lo descriptivo, ya se saca, creo que lo mencionó ahorita, pero de pronto para que me quede claro, ya se saca es de esta base, de la última, Sí, de del acuerdo. equiparamiento. Sí. Sí. Y con respecto a esto, bueno, ahí tengo mis dudas todavía porque viene lo más importante, que es el tema del análisis. El análisis basado en estos resultados. Ujú. Es lo que vamos a ¿Ese tratar la qué es, próxima. por ejemplo? ¿Esa tabla cruzada es de qué? ¿De qué Es, factor? este es, déjeme y veo si, sí, bueno, este es de la no adherencia. Este es de la no adherencia. Listo. ¿Y cuál sería la pregunta? Ya vi los datos y ya vi, digamos, los ORs y los P. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, ¿cuál sería la pregunta que me dijeron que... ¿Iban a hacer alguna pregunta sobre estos resultados? No, o sea, ya después de esto viene ya el análisis que nosotros vamos a dar a lo que encontramos aquí, entre casos Ah, y sí. controles. Sí, de acuerdo. Listo, ahí está. Miren el OR tan bonito. 221, 172 a 285. ¿Podemos ver el otro factor? ¿Este es qué? Ese es retraso en autorizaciones. Retraso. Miren ahí. 3, es que se ve muy chiquito, pero no. 122, 080 y tanto y 202. Bueno, 086. Listo. Y el último, El último sí es el de desafiliación al sistema. desafiliación. Miren, no, eso ahí tienen para interpretar mucho. Y incluso son precisos. Ahí tienen, ahí tienen. Entonces, Bueno, ¿cuál sería? es el desafío de ahora. Sí, no, pero está bien. Retomen eso que parecía como tan didáctico, un poco como para estudiantes de pregrado donde están los muñequitos con el lazo, ¿se acuerdan? Es vital para interpretar los ORs, ¿cierto? Mayor de uno, menor de uno, qué ocurre cuando está incluido el uno dentro del intervalo. Entonces, analicen en términos de si hay asociación o no, si es estadísticamente significativa, cuál es la magnitud, entonces 2 veces más o 20% más, y también la amplitud o la precisión del intervalo. ¿Sí? Estos tres son muy precisos, pero entonces argumenten por qué. Eso es lo que vamos a apostarle, digamos, mucho a la siguiente sesión, para que eso quede muy apropiado. ¿Listo? Pero yo veo que el ejercicio, digamos, el bivariado ya lo tienen. Se saltaron, fue el descriptivo, pero bueno, ya, pues pienso yo que también por tener el avance y por esto, pues bueno, el más complejo es este, ¿no? Pero recuerden, primero se hace el descriptivo, vamos a hacer bivariado. Pero el descriptivo, pues lo toman de esta base, pueden hacer una tabla dinámica, si quieren, y ahí empiezan a describir, porque como ya están por parejas, entonces, por caso y por control, y comienzan empiezan a establecer las frecuencias, cuántos tuvieron el retraso en la autorización, cuántos, y las otras variables que tengan de análisis dentro de su metodología. ¿Listo? Pero yo creo que ya tienen un gran avance, o sea, los cambios que tienen ahorita que son de verbos y de esto de objetivos, eso lo hacen, digamos, lo más pronto y luego comienzan con su descriptivo y ya lo tendrían. ¿Sí? Ok, listo. Sí, ya van muy bien. En la siguiente, si quieren, también los invito a que presenten, si quieren, estas pantallazos o la tabla que les digo que porfa procuren hacerla, que es esa donde están, la misma que está aquí, pero en una tabla, digamos, para un documento, y sobre ella analizamos, ¿cierto?
pero ya lo tendrían. Si quieren, en la siguiente hacemos un par de ejercicios con ustedes y con los otros que hayan presentado, más los nuevos que quieran, y hacemos interpretaciones para que podamos avanzar. La idea de la siguiente sesión no es meternos tanto en objetivos, preguntas, ¿cierto? Porque pues ya hemos tenido hoy 4 grupos en los que les hemos dado mucho palo en esos términos, pero la idea es pasar más a los resultados. ¿Listo? Bueno, sigamos con... ¿quién falta? Alfredo, ¿cierto? Alfredo Sí, había escrito en el chat que sí, sí, que si sí. podía presentar. Entonces, si quiere, adelante. Pero entonces, ¿sabe qué hacemos? Bueno, adelante. Adelante porque yo no creo que alcance a presentarlo de tamaño de muestra. Va a tocar para la siguiente. No pasa nada. O sea, esos son 10 minutos y realmente es muy... Pero no quiero hacerlo tampoco corriendo. Entonces, tómese el tiempo que necesite de aquí hasta el final. Da un momento. Y- Ay, caramba. Déjame ver si es este. No, no es este. Momento, por favor. Sí, claro que sí. Ya vemos su pantalla. Ahí. Listo, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, señor. Escuchamos y estamos viendo su pantalla. Listo, bueno. Yo voy a presentar la pregunta, los objetivos, básicamente. Yo voy hasta el análisis univariado, ¿no? Entonces, bueno, fracaso virológico en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana en tratamiento antirretroviral. La EPS, yo le coloqué un nombre, Guadalupe de Cali, 2020, estudio casos y controles. Somos 3 integrantes, Angie Lorena, José Cristóbal y mi persona. Entonces, en la tabla de contenido, la introducción. Y esta es la pregunta, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuáles son los factores asociados con el fracaso virológico en pacientes diagnosticados con VIH en tratamiento antirretroviral? De paréntesis, casos comparados con pacientes diagnosticados con VIH en tratamiento antirretroviral sin fracaso virológico, que serían los controles, en términos de antecedentes de no adherencia, antecedente de suspensión y conteo de células CD4 en pacientes de IPS Guadalupe de Cali, Colombia. La estructura de la población, pacientes con VIH con tratamiento antirretroviral en la IPS Guadalupe Cali. La intervención sería pacientes con fracaso virológico, evento. La comparación sería con pacientes sin fracaso virológico. Y el resultado son factores asociados con el fracaso virológico, antecedentes de no adherencia, antecedentes de suspensión y conteo de células CD4. Después de pasar a los objetivos. En la misma recomendación que para Omar.
y incluso la pregunta está muy similar. Utilizan la palabra en términos de, y están, digamos, es la misma recomendación, digamos, para no repetir lo que ya dijimos con... ¿Usted alcanzó a estar cuando hicimos la recomendación? Sí, sí. Listo. Ok. Porque Los, son varias cosas, porque dice factores asociados, que es muy amplio, y lo segundo, pues abajo está detallando cuáles, entonces es mejor plantearlo de esa forma, y es mencionar con exactitud que esos son los factores, los que tiene usted de no adherencia, suspensión, conteo de cédula CD4, y ya, ¿cierto? Es decir, la misma recomendación. ¿Listo? ok. El objetivo general sería determinar los factores asociados con el fracaso virológico en pacientes diagnosticados con VIH en tratamiento antirretroviral comparado con pacientes diagnosticados con VIH en tratamiento antirretroviral sin fracaso virológico, en términos de antecedente no adherencia, antecedente suspensión y conteo de células CD4 en pacientes de la IPS Guadalupe. Entonces, ¿sigo? Sí, ¿Hay alguna? incluso si usted quiere, ya que arriba mencionó casos y controles, pues aquí también colocarlo para lo mismo, sugerencias, si lo ve que le puede, digamos, ganar en cuanto a menos palabras para llegar a lo mismo, lo puede utilizar. ¿Cierto? Sería Ya que arriba lo reemplazar los grupos ya por casos y controles. exacto, si ya mire las dos opciones y tome la mejor decisión, digamos, frente a eso. Las dos son posibles. Ok. Entonces, los objetivos específicos y vamos con los verbos. Determinar los antecedentes de no adherencia en pacientes con VIH en tratamiento antirretroviral con fracaso virológico comparado con pacientes sin fracaso virológico. El otro, evaluar el antecedente de suspensión en pacientes con VIH en tratamiento antirretroviral con fracaso virológico comparado con pacientes sin fracaso virológico. Pues ahí, profesor, no sé, tengo esa duda de ese verbo allí, ya escuchándolo a usted, evaluar, no sé si reemplazarlo. Sí, se podría, se podría. Sería No que quiero decir que, pero miren, otro comentario, tampoco, porque bueno, yo doy, digamos, la recomendación, pero tampoco con fines de que jamás se utilicen los verbos. Es decir, no quiere decir que jamás vamos a utilizar la palabra analizar, evaluar, ¿sí? Lo que pasa es que son muy amplios. Y cuando uno está buscando precisión en sus objetivos, pues uno opta por unos que sean, pues, más acorde a tanto al nivel del objetivo como a lo que uno está buscando, ¿cierto? Entonces, no quiero tampoco que los eliminen del todo, ¿cierto? Sino que hay que hacer un uso, digamos, acorde al diseño epidemiológico, al nivel del objetivo, si en general no es específico. También depende qué palabras vayan después de evaluar, ¿sí? Porque yo puedo evaluar la asociación y no estaría del todo impreciso, ¿sí? Es decir, depende cómo esté también redactado. ¿M? Es decir, no suprimamos del todo estos verbos, no es la invitación tampoco. pero ahí podría ser identificar el antecedente de suspensión. Identificar, sí, porque aquí lo que usted quiere ver es el antecedente, El antecedente de suspensión en pacientes con VIH en ambos con grupos. fracaso comparado con los pacientes sin fracaso. Pero entonces, ¿es más evaluar o es más bien identificar o describir el antecedente entre los dos grupos? O identificar la frecuencia del antecedente entre los dos grupos. ¿Sí? Más bien creo que va por ahí, ¿cierto? Porque aquí tampoco tiene el nivel relacional. También sería descriptivo. Miren que este grupo junto con los dos anteriores está dando más énfasis, digamos, no está teniendo los descriptivos iniciales que no tendría. ¿Sí? Entonces, si quiere plantearlo así, identificar, ¿cómo fue que lo dije? Identificar la frecuencia de antecedente de suspensión. Exacto, entre casos y controles, o como quiera llamarlo. Pacientes con y sin fracaso. Para que quede claro que allí, en un nivel descriptivo, en ambos grupos, se va a determinar esa frecuencia del antecedente. Lo mismo, el primero también sería muy parecido, ¿cierto? Sí. También es Ok. descriptivo. El tercero, que es cuantificar las células CD4 en pacientes, es muy similar.
Pero más que cuantificar, ¿ustedes van a cuantificar las células o más bien van a analizar el conteo SD4 en ambos grupos? Vamos a comparar si el conteo de células CD4 en ambos grupos. Entonces, si quiere, ya que utilizó la palabra comparar, reemplácela allí. Entonces, comparar el conteo de células CD4 en pacientes con y sin fracaso. Porque ustedes probablemente, si ustedes colocan cuantificar es porque digamos, el verbo cuantificar indica otra cosa, más que comparar este conteo entre grupos. ¿Sí? Sí. ¿Cierto que sí? Entonces, lo podrían cambiar allí. Sí. Ok. Si Listo, quiere, profesor. si no lo puede cambiar ahorita, no importa. Téngalo presente y lo cambia cuando pueda. Sí, yo estoy tomando nota. Y toma nota, exacto. Sí. ¿Alguna recomendación del grupo frente a los objetivos? ¿Algo que de pronto quieran recomendarle al compañero? No hay ninguno. Yo pienso que con esas observaciones tenemos unos buenos ajustes. No pierdan de vista que en un estudio observacional, aunque sea analítico, los objetivos específicos principalmente, y más los primeros, son descriptivos. Incluso el orden es importante. Creo que fue el segundo grupo que le cambiamos el orden de que pasamos el tercero para segundo. El orden también es importante. ¿Sí? Uno primero describe, luego relaciona y entonces tener en cuenta, digamos, eso incluso en los específicos. No empezar el primero con la relación entre tal cosa, sino describiendo. Casi que lo primero es describir las características de la población de estudio, en el estudio que sea, ¿sí? En el corte transversal, porque uno tiene que mencionar cómo está su población, qué características tiene. Lo mismo en una cohorte, ¿sí? El grupo expuesto, cuál es la línea base. ¿Mm? Es decir, aquí es importante, aquí no hay una línea base como tal, pero hay unos grupos conformados al principio y uno tiene que pues, caracterizarlos. ¿Sí? Miren, habían tantos hombres, tantas mujeres. No es lo mismo que yo haga este estudio en población, de pronto, como lo dijo el compañero, de pronto con de 18 a 80, hacerlo entre personas de 30 a 50 años. ¿Sí? Entonces, es distinto, incluso la población que yo incluyo en este estudio puede ser tan diferente a otro estudio que hagan en otro momento. Entonces, por eso hay que describirla, casi que ese objetivo es como muy principal en cualquier estudio, ¿cierto? No siempre, digamos, hay otros diseños en donde uno no describe, por ejemplo, diferencias entre edades, no, porque no le interesa eso, ¿sí? Pero sí, de manera general, uno tiene que describir a su población. Alguien había levantado la mano por allí. Solo que no lo vi y la bajó. Bueno, Bueno, profesor, voy a dejar de compartir. ¿tiene algún otro avance o pregunta que quiera aprovechar para luego ir a trabajar? ¿O va bien? No, profesor, voy por el univariado, entonces quisiera avanzar un poco más para presentarles, pues. Pero lo que tiene, o sea, usted su fundamento del trabajo ya lo tiene. Las cosas que hacemos es de forma. ¿Listo? Entonces, cuando tenga los ajustes, realice el equiparamiento, no se les olvide la metodología a todos describir que se hace un estudio equiparado, emparejado. Y mencionan puntualmente las variables con las que hicieron el procedimiento. Y lo que tenga, lo que arroje, digamos, el SPSS, esa va a ser su base de trabajo. Ya olvídese de las otras. ¿Sí? Ya hagan el descriptivo con esa nueva base que tendrían. Y allí también los bivariados. Es decir, ya no habría una base inicial en la que uno no tocaría de analizar esa base, sino la última, la que queda después del equiparamiento. ¿Listo? Listo, profesor. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes. Listo, entonces miren, yo creo que el ejercicio de hoy fue muy productivo porque alcanzamos a ver muchos grupos, primera vez que vemos tantos en una sesión y que le dedicamos el tiempo suficiente. No pasa nada con que no se haya podido hacer el tamaño muestral, no importa, la otra sesión lo vemos. Es un procedimiento muy sencillo y bueno, la idea es que les sirva no solo para esta actividad, sino en cualquier estudio
de casos y controles. Incluso creo que para Desiret, que por ahí me hacía alguna pregunta que ya le respondí en el correo, que es sobre la tesis, le puede servir también. Y a otras personas que tengo claro a Desiret, pues por lo que la tengo con lo de la tesis, pero a cualquier otro que esté en el mismo momento de que pueda calcular las muestras, ¿cierto? Bueno, yo creo que no sería más por hoy. Yo quiero compartirles aquí en el chat dos cosas. Primero, un enlace que los va a llevar a un artículo que nos publicaron hace poquito para los que les interese. O sea, estoy un poco contento porque este artículo pues está todavía en Online First, pero pues recientemente va a ser publicado en el volumen, ¿cómo es? Creo que es en el volumen 51, número 3 de la revista colombiana Anestesiología. Si lo quieren ver, si a alguien le interesa, mírenlo, que es de compañeros de ustedes que pasaron por su momento por la maestría, y yo los acompañé en su asesoría, y pues ya después de tanto tiempo y de tanto ir y venir con estos manuscritos, ya, digamos, está próximo, ya está publicado. Lo que pasa es que primero está en línea primero, pero ya digamos que como publican trimestralmente, ahorita en noviembre, lo publican ya en el volumen de la revista. Entonces, se los quería socializar para que, en parte, pues los que les interese lo puedan leer. Es una revisión sistemática, ya sea que lo lean porque les interesa el tema o porque quieran ver cómo fue la metodología que se hizo, porque es una revisión de revisiones, pues si quieren verlo, y de paso yo le hago propaganda y de paso socializo la alegría que tengo por los estudiantes que también ahora egresados hace un año, porque son logros finalmente que se logran en el paso por la maestría. Entonces, ese se los quiero compartir primero. Y lo segundo, pues los que no me siguen todavía en el canal de YouTube, estoy creando nuevo contenido cada 8 días, los miércoles, si les puede servir para algo. Estoy tratando de que esté muy alineado a la maestría, de lo que yo veo como necesidades de los epidemiólogos en formación y de los que ya son epidemiólogos que no saben hacer algunas cosas. Entonces, si quieren también, entren al canal, ya se los... ahí donde está lo de equiparamiento, miren ahí, digamos, entrando por mi nombre, si hay alguna otra cosa que les pueda servir. Todos los miércoles a las 6 va a quedar un nuevo video, de todo, es variado, entonces hay desde búsquedas hasta hacer pirámides poblacionales, hasta, ¿qué más hay? Muestreos también hay ahí, o sea, echen una mirada, de algo les podrá servir de lo que vienen de pronto mirando hasta el momento. Y ya, eso era como un poco la propaganda al final que quería hacerles, pero pues en parte todo esto ayuda, espero yo, que fortalezca pues lo que estamos haciendo, ¿no? Yo aprendo mucho, en la sesión de hoy aprendí mucho porque me gusta que participen mucho porque yo también al dar la escucha, uno aprende muchas cosas, ¿sí? Entonces, realmente es un proceso que se construye entre todos, ¿sí? Entonces, pues los felicito por la sesión de hoy, me voy muy satisfecho, van muy bien, avancen en 8 días, veamos resultados. Los que no alcanzaron a presentar, pues adelante, pueden presentar lo que tengan. Y en su momento, yo creo que de pronto al principio hacemos la explicación del tamaño muestral para que no se nos quede. Y de ahí en adelante, pues usamos el espacio para sus intervenciones. Y ya, eso sería toda la felicitaciones y propaganda. Profe, muchísimas gracias. Tengan una feliz noche. Con mucho gusto y que les va muy bien. Feliz noche. Gracias. En su otra clase. Saludos. Chao, chao. Gracias.